Hola amigos, bienvenidos. Hoy día vamos a hacer el solucionario de la tercera práctica calificada del CEPREUNI que fue tomada ya hace uno y otro domingo atrás. Estas 2 semanas les pido disculpas porque he estado con la garganta un poco inflamada y como ha habido que mantener siempre las clases virtuales durante toda la semana, ha estado un poco lenta la recuperación. Pero hoy día les debía la tercera práctica calificada. Ya está en la descripción del vídeo los problemas para que tú primero lo descargues, los intentes resolver y después te vayas o regreses al vídeo para ver la respectiva solución. Esta práctica calificada, a diferencia de otras, me parece que tiene preguntas muy parecidas a lo que un examen de admisión que puede venir, así que hay que darle un repaso, hay que practicar con ella. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos habla de una pelotita de tenis que tiene una masa de 0,5 kilogramos, todo está en sistema internacional, rebota en esta pared que es vertical, esta pared vertical, acá hay un eje X que se supone es la horizontal X, dice que su rapidez de llegada es 25 metros por segundo y su rapidez de salida es 15 metros por segundo, me piden calcular la fuerza media de la pared, la fuerza media que recibe durante el contacto con la pared. Entonces vamos a resolverlo así, mira. Cuando tú quieres la fuerza y tienes el tiempo, hay que pensar siempre en el teorema del impulso neto. Entonces, vamos a plantearlo así, de esta manera, mira, el impulso neto que actúa sobre un cuerpo va a ser igual a la variación de su cantidad de movimiento final menos inicial. El impulso neto va a ser la fuerza por el tiempo, y aquí quiero que observes un detalle que es característico en la UNI. En el instante del golpe, en el momento del impacto, hay la fuerza de la pared sobre la bolita y no podemos negar que hay también la fuerza de gravedad actuando en ese momento. Pero siempre en la UNI, la fuerza gravitatoria en el caso de los impactos se desprecia. Se desprecia porque el efecto de la gravedad, primero, no es el que produce los cambios de velocidad. En segundo lugar, porque el efecto de la gravedad es muy pequeño, como se puede comprobar si tú quieres calcular el impulso de la fuerza gravitatoria. Y entonces es característico en preguntas de la UNI y en preguntas del CEPREUNI que el impulso de la fuerza gravitatoria se desprecie. Entonces, vamos a tomar aquí el impulso neto, solamente el impulso de la pared. Y sería entonces de esta manera: la fuerza media de la pared multiplicada por el intervalo de tiempo. Eso sería igual a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Como ves, las velocidades hay que ponerlas todas en forma vectorial para que salga la respuesta así como está en las claves. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar las velocidades a vectores. Esta velocidad inicial la podemos poner, mira, de esta manera. ¿Cómo sería la velocidad inicial en vectores? Lo descomponemos como lo hemos visto en los primeros capítulos. Puedes de repente revisar la parte de vector unitario y descomposición vectorial. Formamos así un triangulito, rectángulo. Este ángulo 37 pasa por acá, así que descompones en dos componentes mutuamente perpendiculares. Si esto es 25, el de acá, el opuesto a 37 sería 15 y este sería 20. Lo mismo podemos hacer con el otro. Construyes tu triángulo rectángulo debajo del vector, así de esta manera. Colocas un vector a continuación del otro. Este ángulo 53 pasa para acá, entonces él es 15, él vendría a ser 12 y él vendría a ser 9. Con esos valores los pasas a vectores. Esto quiere decir que sería así: 20 sería en la horizontal, le pones 20i y como se opone al eje X sería menos 20i, acá sería más 15j. Esa sería la velocidad inicial. Y la velocidad final por acá en vectores sería 9i más 12j. Entonces voy a utilizar esas expresiones para reemplazarlas acá. Para que tengamos más espacio, lo voy a poner de esta manera. Mira, la fuerza media entonces, que es lo que me piden calcular, la voy a multiplicar por el tiempo, que sería 0,01, sería 1 entre 100. Eso sería igual a la masa por las velocidades. Voy a factorizar la masa. La masa sería 5 dividido entre 100. Y acá adentro me quedaría velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es esta, sería 9i más 12j, y a eso le voy a restar la velocidad inicial, que sería
20i más 15j. Muy bien. Desarrollamos, mira, 100 con 100 se cancela, entonces la fuerza media te quedaría igual. Acá sería 9, menos por menos da más. 9i con 20i te quedaría entonces 29i. 29i en el eje de la Y. Acá sería 12 menos, más por menos sería menos 15, sería menos 3j. Y entonces la fuerza media nos quedaría de esta manera. Esto sería 145. 9 por 5 sería 45, 5 por 3, 14, esto sería 145i, y acá sería menos 5 por 3, 15j. La alternativa correcta a ese problema sería la alternativa A. Esta sería la fuerza media, y obviamente esto sale en Newton. En la pregunta número 2 tenemos un problema que también está en el canal, está en el tema de conservación de la cantidad de movimiento. Nos dice el problema que tenemos un cuerpo que se está moviendo y explota en 3 partes. En 3 partes, dice acá, 3 partes iguales, cada una de ellas son iguales. Y cuando me dan ese dato que son iguales, entonces se me ocurre ponerle a ella masa m, y a ella, perdón, m. Entonces ella sería, perdón, así, m. Y como estas 3 primero estaban juntas, acá le voy a poner 3m. Entonces ahí está el bloque de 3m que se parte en 3 partes iguales. Las velocidades de cada una de las partes sería 3i, la otra sería 2j y la otra menos 0,5 ij. Me preguntan calcular cuál es la velocidad del cuerpo antes de la explosión. Este cuerpo viene aquí con una velocidad desconocida. Entonces quiero calcular esa velocidad. En todo problema, cuando tienes así un cuerpo que se parte o se fragmenta en varios, lo que se cumple es la conservación en la cantidad de movimiento. Entonces voy a plantear así, la cantidad de movimiento antes del choque y la cantidad de movimiento que hay después del choque deben ser las mismas. Antes del choque, la cantidad de movimiento sería así, sería la masa por la velocidad que quiero calcular, y la cantidad de movimiento después de haberse chocado sería la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. En el caso de la primera sería masa por 3i, sería así 3mi, el otro sería 2mj, y la otra sería m por este resultado. Este resultado me quedaría así, sería menos 0,5m por el i, y el otro sería menos 0,5mj. Así es como debe quedar. El 0,5 multiplica por m, primero con i y después con j. Bueno, ahí ya lo desarrollas, todas las m también se van a cancelar, si gustas ya lo podemos ir haciendo. Aquí el m con el m con el m y el m se van, y entonces nos quedaría de esta manera. Juntamos la i primero, me quedaría 2 menos 0,5i, esto me queda 2,5i. Acá me quedaría 2 menos 0,5, me quedaría más 1,5j, y eso sería igual a 3b. Voy a despejar la velocidad. Esto sale 5 medios, entre 3 me quedaría 5 sextos en el eje de la Y, y esto me queda 3 medios, entre 3 que pasa a dividir sería 3 sextos de j, que simplificando sería simplemente 1 medio. Respuesta entonces final sería 5 sextos de i, y acá me quedaría 1 medio de j. La clave correcta sería la alternativa, perdón, aquí quedaría la alternativa C. La alternativa C sería 5 medios de i más 1 medio de j. Vamos con la pregunta 3. En la pregunta número 3 tenemos una partícula de masa 2m que es lanzada con una rapidez así como está en la figura de 100 metros por segundo y un ángulo de 53 grados. Y dice que tarda 8 segundos en chocar con el bloque que está en la parte superior de masa m. Me piden hallar la energía cinética de esa partícula de masa m después del choque, dato del problema, coeficiente de restitución y masa 0,5. Yo creo que este problema es también muy interesante, muy aplicativo, sobre todo para... podría ser fácilmente un examen de ingreso en la uni. Lo que hay que hacer primero es calcular esta partícula con qué velocidad llega a la parte superior. Vamos a poner la partícula de masa 2m aquí de negrito, vamos con negrito. Esta es la partícula de masa 2m, y la partícula de masa m que está en reposo la voy a poner con verde.
Esta velocidad le voy a llamar, esta sería la velocidad de la partícula 2, es 0 en el eje de la sí. Y después de haber chocado, yo no sé con qué velocidad se mueven. Acá le vamos a poner, esta sería la velocidad 2 después del choque. Y obviamente después del choque tampoco sabemos con qué velocidad se va a mover la primera. Así que estas dos velocidades son desconocidas, las tengo que calcular. Esta velocidad tendría que conocer para hallar su energía cinética, pero sí puedo calcular con qué velocidad llega esta partícula aquí, qué velocidad tiene la partícula 1 antes del choque. Y para eso tengo que hacerlo por movimiento parabólico. Voy a descomponer esta velocidad que tiene un módulo de 100 en dos componentes. Lo voy a hacer de esta manera. Como el ángulo es 53, descomponiendo, esto sería 80 y esto sería 60. Esta velocidad de aquí ya desaparece, el 100 obviamente. Cuando tú ya descompones esto, desaparece. Y entonces, con esta velocidad y con el dato de la aceleración de gravedad 10, como la aceleración de gravedad 10 quiere decir que va disminuyendo 10 metros por segundo en cada segundo. Si tengo acá 80 y voy a quitarle, en otras palabras, 10 en cada segundo, voy a tener justamente 8 segundos de subida. Eso quiere decir que en el punto más alto va a estar justamente chocando con el otro bloque. Estos 8 segundos que son datos del problema, significa que justamente la partícula está en su punto más alto. En el punto más alto, la partícula tiene solo componente horizontal de velocidad y eso quiere decir que su velocidad en el momento de chocar con la partícula de arriba es 60i. Con estas velocidades y coeficiente de restitución 0,2 voy a calcular las velocidades después del choque. Este tipo de problemas también está en el vídeo de choques que tengo en el canal y esto se resuelve así, siempre con dos ecuaciones. La primera ecuación que debemos utilizar, a ver, voy a intentarlo hacerlo por acá, es conservación en la cantidad de movimiento. Siempre conservación en la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento antes de chocar sería así. En la partícula 2 no hay cantidad de movimiento porque sería m por 0. Y acá sería 2m por 60. Entonces su cantidad de movimiento sería así. Sería 2m la masa por la velocidad 60i. Después de haber chocado, la masa 2m tiene una velocidad que desconozco y la masa m tiene otra velocidad desconocida. Lo que podemos hacer aquí es simplificar el m y entonces nos quedaría aquí una ecuación 2i o 2 veces la velocidad 1 más la velocidad 2 igual a 120i. La segunda ecuación que puedo formar aquí, puedo en todo caso formar así la ecuación, a ver, le voy a llamar 2 veces la velocidad del primero más la velocidad del segundo, tiene que darme 120i. La segunda ecuación que nos ayuda a la solución es la del coeficiente de restitución que se debe aplicar de esta manera. La velocidad relativa entre los bloques, puedo trabajar así, velocidad 2 menos velocidad 1. Esto debe ser el coeficiente de restitución multiplicado por la resta de velocidades antes del bloque, pero en sentido contrario. O sea, aquí debe ser V1 menos V2. La velocidad 2 menos 1 lo dejo obviamente indicado porque ellas son las incógnitas del problema. El coeficiente de restitución le voy a poner el 0.2 que es dato del ejercicio y V1 menos V2 me quedaría así, 60i menos 0i simplemente sería 60i. De ahí puedo entonces obtener el resultado que ellas dos me van a salir 12i. Tengo dos ecuaciones, mira, la resta y tengo la suma, así que con esas ecuaciones creo que podemos llegar al valor de la velocidad 2, que es lo que necesito para hallar la energía cinética. Bueno, de estas dos ecuaciones 1 y 2 creo que me conviene restarlas, me conviene restar para calcular velocidad 1 y velocidad 2, creo que podría salir así. Al momento de restar se da la velocidad 2, al momento de restar me quedaría así 3 veces la velocidad 1 igual. Acá restamos, me quedaría 108i y entonces la velocidad 1 sería de esta manera, sería 36i. Ahí está, 36i. Una vez que tienes esta velocidad, lo que hacemos es reemplazar para calcular la otra. A ver, reemplazo en la, me parece que más fácil saldría aquí. Si la velocidad 1 es 36, pasa a sumar, entonces la velocidad 2 sería 48i. Una vez que ya tienes las dos velocidades, vamos con la respuesta del problema.
me piden hallar la energía cinética de la partícula de masa m después del choque. Entonces su energía cinética sería 1/2 de la masa por su rapidez, o sea, esta rapidez elevada al cuadrado. La masa m, el dato del problema, es 0,5, lo tienes ahí, sería 1/2, y esto sería la rapidez 48 elevado al cuadrado. Bueno, acá simplificando sería 24 por 24, y eso sería la respuesta 576. Esa sería la respuesta E. La pregunta número 4 es una muy bonita pregunta de movimiento armónico, muy característica, que puede ser pregunta obviamente de examen, y nos dice que tenemos un pequeño bloque de masa m de 0,4 que está unido a un resorte de constante k y que se mueve en una superficie lisa. Cuando me dan estos datos, la pregunta es, ¿para qué me dan esta información? Siempre cuando te dan m y k es para que tú averigües cuánto vale el omega. El omega se llama frecuencia angular y esto siempre es gamma. Acuérdate de raíz cuadrada de gamma. Bueno, divides 4 entre 0,04 y entonces esto te sale 10. También, una vez que tienes esto, tienes el dato de que en la posición 0,1, por si acaso, ojo con esto, dice que el bloque se desplaza hasta esta posición, pero no se abandona. Aprovecha de recordar que si te dijeran que tú separas el bloque en 0,1 de la posición de equilibrio y si lo soltaras, esto sería la amplitud. Pero dice que tú lo has separado 0,1 y lo has lanzado con una velocidad, le comunicas una velocidad de menos raíz de 3. Cuando tú lo lanzas con velocidad, quiere decir que esto simplemente es una posición. ¿Para qué me sirve este dato? Este dato me sirve para lo siguiente. Esta expresión que voy a poner aquí viene mucho en los exámenes de la uni, así que todo postulante la tiene que conocer sí o sí. La rapidez en cualquier posición es la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud menos cuadrada de la posición. La rapidez sería raíz de 3, se pone solo el valor, este omega sería el 10 que he calculado, y aquí me quedaría así, sería a cuadrado menos 0,1 elevado al cuadrado. Si tú te das cuenta aquí, esto es un triángulo como notable, porque esto al pasar al otro lado sería así, 0,1 raíz de 3, también un décimo 0,1, y esto sería igual a cuadrado menos 0,1 al cuadrado. Si te das cuenta, estos son los lados de un triángulo notable, 0,1, 0,1 raíz de 3, y esta es la hipotenusa que tendría que ser 0,2. Si no me crees, bueno, lo elevas al cuadrado, esto te quedaría 0,03, L 0,01 pasa al otro lado, y de aquí despejando te va a quedar que la amplitud es 0,2 metros. Una vez que ya tienes la amplitud, ya tienes prácticamente todos los elementos para formar la ecuación. Te piden la ecuación de la posición en función del tiempo. Así como tú te has aprendido, por ejemplo, velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo en tu MRV, bueno, así también puedes aprenderte y tienes que aprenderte la ecuación de la posición. La ecuación de la posición es amplitud multiplicada por el seno de omega t, o sea, frecuencia angular por tiempo, más una constante de fase. Lo que hacemos es tipo rompecabezas, ir reemplazando cada uno de los datos, y entonces la amplitud en metros sería 10, esto sería el seno de, perdón, la amplitud sería 0,2, aquí, perdón, me confundí, acá es 0,2, la amplitud es este resultado, aquí lo vamos a borrar esto, vamos a dejarlo aquí en todo caso, esto sería así, 0,2 multiplicado por el seno de la frecuencia angular sería 10t, y ahí es donde viene la parte que para la mayoría se les complica. ¿Cuánto vale el phi? Para saber cuánto vale phi, tú tienes que saber qué ángulo formaba la partícula en MSU en la posición inicial, ¿no?, del movimiento. Todo movimiento armónico simple, un movimiento armónico simple es así de esta manera. Un movimiento armónico simple resulta de proyectar un movimiento circular, lo voy a poner acá, uniforme sobre el diámetro. Para poder calcular este phi hay varias formas, hay algunos que a veces ya lo hacen en la misma ecuación por trigonometría, pero como lo hice en el capítulo de movimiento armónico que también está en el canal, prefiero hacerlo de esta manera para tener una idea clara cómo sale ese ángulo phi. Siempre dibujamos un sistema de coordenadas cartesianas.
dibujo una circunferencia centrada ahí mismo y en el diámetro pongo una trayectoria que va a indicar mi movimiento armónico simple. Le pongo como dos caminos, como dos vías. La parte superior del movimiento armónico corresponde a la proyección de la parte superior del MSU y la parte inferior al inferior respectivamente. Aquí el problema nos dice que la partícula inicialmente está en la posición 0,1 y nos dice que la amplitud es 0,2. La amplitud es todo esto. Si todo esto es el movimiento armónico, entonces esta es la amplitud. Voy a aprovechar de ponerla aquí. Así. Todo esto vendría a ser la amplitud. Esta amplitud, según dato del problema, lo que hemos calculado vale 0,2. Entonces, cuando me dice el ejercicio que en la posición 0,1 él lo ha lanzado con esta velocidad, esa posición tiene que estar aquí, mira, está en la mitad. Aquí está el 0,1. Pero no es lo mismo que esté abajo que esté arriba. Para eso justamente sirve este dato. Cuando dice que lo lanzas con 0,3 negativo, quiere decir que tú lo lanzas hacia la izquierda, por lo tanto tendría que estar aquí. Así tendría que estar la partícula. Así se está lanzando. Ese sería el movimiento. Ahora, si tú te preguntas, pues oye, ¿por qué no está abajo? La respuesta, no te olvides que este movimiento siempre es en sentido antihorario, siempre se plantea en el sentido antihorario, por lo tanto, en la parte inferior va así, de izquierda a derecha, cuando proyectes el movimiento va de izquierda a derecha, en la parte superior va de derecha a izquierda y al proyectar irá de derecha a izquierda también. Por lo tanto, la proyección tendría que ser esta, hacia la izquierda. Una vez que has hecho esto, te haces la siguiente pregunta. ¿Dónde tendría que estar la partícula en MSU para que al momento de proyectarla llegue a esa posición 0,1 moviéndose a la izquierda? Como está a la izquierda, proviene de la parte superior. Así se viene moviendo la partícula en MSU. Aquí tenemos una partícula que está en MSU. De aquí comienza la partícula en MSU a moverse. Esto ocurre en el instante inicial. Podemos decir que esto ocurre en el instante t igual a 0. Proyectas. Esta es la partícula en movimiento armónico que está en la posición 0,1 y moviéndose a la izquierda. Lo que haces de ahí para adelante es simplemente dibujar el radio de esta partícula en MSU y el ángulo phi, recuerda que es este angulito. Desde el eje negativo de las y, todo esto es el ángulo phi. Este es el ángulo phi, fíjate bien. Ese es el ángulo phi. Bueno, ese ángulo phi, ¿cuánto debe valer? Eso lo sacas por la geometría, este es 0,1, no te olvides que esto vale 0,2, esa es la amplitud, entonces esto vale 30 y esto vale 60 grados. 60 más 90, todo este ángulo vale 150 grados. Y 150 grados en radianes, 150 grados tiene que ser 5 pi sextos. Esa es la respuesta. Vamos con la pregunta 5. En la pregunta 5 dice que esta gráfica representa la posición en función del tiempo de una partícula en movimiento armónico y me hacen tres preguntas. Me preguntan si la rapidez de la partícula entre T1 hasta T2 disminuye. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo, pero a ver, una de ellas podría de repente ser esta, ¿no? Debo entender primero de que esto representa un movimiento armónico simple. Esto quiere decir que ese movimiento armónico simple empezó en el origen del sistema de coordenadas, porque este puntito 0, 0 quiere decir que en el instante 0 estaba en la posición 0. O sea, la partícula empezó desde aquí empezó a moverse la partícula, aquí estaba en el instante t igual a 0. Luego se ha ido a la amplitud positiva. Acuérdense que hay amplitud positiva y negativa, entonces en el instante t2 estará acá. Aquí estaría, pero en el instante T1. En el instante T1 está en la amplitud. En el instante T2 ha regresado, mira, aquí estaría ahora en el instante T2, estaría regresando a la posición de equilibrio. En el instante T3 se iría a la amplitud negativa, o sea, en el instante T3 estaría por acá y obviamente después va a regresar, aunque esta parte no aparece en el dibujo. Cuando me preguntan entre T1 y T2, entre T1 y T2, me dicen si la velocidad disminuye. Acá debo recordar que en los extremos no hay rapidez y que en la posición de equilibrio en el punto medio la rapidez es máxima. Entonces, si la partícula entre T1 y T2 se está moviendo desde el extremo hasta la posición de equilibrio, en este trayecto la rapidez está aumentando. Por lo tanto, si me preguntan
la rapidez de la partícula de T1 a T2 disminuye, la primera respuesta a la primera proposición sería falsa. En la segunda proposición dice la aceleración de la partícula de T2 a T3 aumenta, de T2 a T3, estamos aquí, de T2 a T3. Aquí en la posición T2 no hay deformación, la deformación es 0, y en la posición 3 la deformación es igual a la amplitud, bueno, en este caso la amplitud es negativa. Si no hay deformación, estamos en la posición de equilibrio. Acuérdate que aquí no hay una fuerza restauradora, aquí la fuerza es 0 y cuando estás en el extremo la fuerza es máxima. A lo largo de este trayecto, cuando vas de T2 a T3, la fuerza va aumentando y en consecuencia también va aumentando la aceleración. Cuando el cuerpo está en el extremo, la aceleración es máxima. Voy a aprovechar de ponerlo por aquí. En los extremos, aquí la aceleración es máxima, dato que debemos conocer. Y la aceleración es 0 en la posición de equilibrio porque aquí no hay fuerza restauradora. Recuerda que en la posición de equilibrio la fuerza neta es 0. Entonces la aceleración es máxima en los extremos. Por lo tanto, a la pregunta entre T2 y T3 me dicen la aceleración de T2 hasta T3 aumenta. La respuesta es, la aceleración va de 0 hasta un valor máximo. La respuesta es verdadero, está aumentando la aceleración porque está aumentando también la fuerza. Y finalmente en la proposición número 3 me dicen la partícula alcanza su rapidez máxima cuando su aceleración es 0. Mira, justo llenando los datos hemos visto que en la posición de equilibrio cuando la velocidad es máxima la aceleración es 0, por lo tanto esta respuesta también es verdadera. Espero que te guste los problemas, practícalo porque están muy bonitos, son tipo examen de admisión. Nos vemos en el próximo video. Chao.